noches. Hoy queremos desde la Fundación Universitaria Colombo Hermana continuar con las alocuciones rectorales y el día de hoy vamos a tratar una temática de importancia nacional e internacional como es la expansión que el coronavirus tiene en este momento, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y hemos titulado esta locución La solución a la pandemia, el aislamiento social. Es el resultado de una revisión de diversos materiales de la OMS, del Washington Post y otros sistemas válidos que permiten pues hacer este tipo de sintetizaciones y de procesos formativos como el que queremos hacer el día de hoy. Básicamente, en la locución del día de hoy vamos a tratar elementos sustanciales como el concepto del coronavirus, qué es, de dónde viene, por qué nace, cuáles son las soluciones a corto plazo. Estamos pensando que es la ciencia la que finalmente va a determinar el tema del cerco epidemiológico, y lo veremos más adelante, la importancia del distanciamiento social que ya venimos viviendo en varios países, y qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer en el marco de este contagio con el coronavirus. Arranquemos entonces reconociendo primero el concepto del coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Pues hombre, arranquemos con el concepto del virus. A veces confundimos la bacteria y el virus. Y recordemos que los virus son realmente organismos infecciosos muy pequeños que están constituidos por pedazos de ARN o de ADN. Cualquiera de los dos, hay varios tipos de virus, hace muchos años existen los virus, y son estos animalitos que son más pequeños que cualquier otro animal observable por el microscopio y que viven de multiplicarse en otras células, y por eso el contagio y invaden los organismos, en este caso animales, hongos, plantas y bacterias. El hombre, pues, dentro de los animales. Pero el coronavirus en particular, ¿qué es? Pues, como lo veíamos, ya es un virus que hace parte de una variedad de familia que se denomina así. ¿Por qué se denomina así? Fundamentalmente porque su estructura, ese material genético que hablamos, ese ADN, ese ARN que lo constituye, está cubierto a través de unas puntas de proteína que lo rodean, y como ven ustedes parece una corona, de ahí el nombre de corona o crown en inglés, que determina pues el nombre del coronavirus. Han habido muchos tipos de coronavirus, algunos causantes de gran cantidad de enfermedades de tipo respiratorio y gastrointestinal. Nos interesa ahora las respiratorias, porque particularmente ellos son los que, algunos de ellos, coronavirus, ocasionan la gripa o el famoso resfriado común y la neumonía, que pues en su mayoría son enfermedades que normalmente son leves, pero tienen la problemática que también pueden causar enfermedades graves, como lo pasó con algunos de los familiares del coronavirus de las primeras versiones de esta familia de virus, que fue el SARS en China, es el síndrome severo agudo respiratorio, por sus siglas en inglés, y también el que tuvo el Medio Oriente, ese se contagió a través del camello, en el 2012, conocido como el MERS, y que también pues tuvo una epidemia importante en estas regiones del mundo, pero que actualmente están controlados y se conocen muy bien. En China, particularmente a final de año, aparece aparentemente por contagio directo de animales en el mercado de Wuhan, el 2019 nCoV, que es el mismo coronavirus que produce el COVID-19, que es la enfermedad que este virus transmite y pues que conocemos ya está expandido en el mundo. Este es el coronavirus entonces, este virus, este microorganismo que se expande, que tiene una vida media corta, aparentemente a altas temperaturas desaparece y a frías, pero lo veremos más adelante. Bueno, importantísimo, a hoy, 20 de marzo, se han confirmado más de 270.000 casos en todo el mundo. Observen que ya, si ustedes miran la gráfica, China lo está conteniendo, ya se ha demostrado. Europa, efectivamente, en invierno no le ha ido muy bien con el coronavirus. En Colombia, en el caso colombiano, entró por Bogotá, zonas frías, le dan un poco más de vida y de subsistencia a este animalito, y pueden ver allí cómo se está expandiendo hacia todas las partes del mundo. Lamentablemente con sucesos fuertes en Italia, que tienen mayor incluso tasa de mortalidad que China, España y Alemania, que ya tienen más o menos el mismo número de contagiados. Importantísimo entonces tener en cuenta que los controles al contagio que han tomado algunos países permiten evidenciar en proporción a su población que sí se puede contener el coronavirus.
Pero ¿cuál es la solución a corto plazo? Decíamos que era la ciencia. Realmente la medicina en el corto plazo no es la solución. Vamos a hacer un análisis matemático que permite evidenciar que este tipo de análisis estadísticos permite controlar con el distanciamiento social más adelante este tipo de escenarios. Pero ¿cómo ayuda la ciencia y por qué la ciencia? Primero porque el virus llega de una manera tan rápida que no estábamos preparados para atenderlo, particularmente porque al ser una aparición temprana no hay cura al corto plazo y cuando haya una cura, 3, 4 meses que lo logremos, faltará tiempo también para la producción masiva industrial que permita llegar rápidamente a la cura. ¿Cuáles son las recomendaciones que se toman? En este momento, como son familiares del coronavirus las anteriores enfermedades, se está asumiendo que los cuidados a la gripe son los más comunes y la forma de cuidarse. Entonces, parece que en climas fríos y secos sobrevive más y cuando hay escasez de luz ultravioleta, este animalito, y eso hay que tenerlo en cuenta. El sistema de salud no está en capacidad de atender muchos contagiados, es lo que ha pasado en países como España, Italia y posiblemente en otros que no hagan el control y que hacen que el sistema no aguante. Y quizás en este momento la cura, como pasa con la cura, la forma como se transmite, se piensa que es muy similar al SARS o al MERS que ya hablábamos y por lo tanto lo que se busca es hacer procesos muy parecidos de cuidado de la salud personal a estas gripas, a estos tipos de enfermedades infecciosas respiratorias. Hay que contener entonces la propagación del virus y parece que la contención del virus, el cerco epidemiológico, es el que efectivamente va a favorecer el tema de la prevención del contagio. Pero ¿cómo se puede contener el distanciamiento social? Vamos a ver un poco qué es el distanciamiento social. Fundamentalmente es un escenario donde se toman medidas de control de una infección para disminuir la enfermedad contagiosa. Lo que trata de disminuirse es la morbidad, las personas están enfermas sobre el total de la población y finalmente también la mortalidad para aquellos grupos vulnerables que ya se reconocen con el caso del coronavirus. Como ustedes ven, si no hay distanciamiento social, la expansión es exponencial y es lo que busca detener el distanciamiento social que aplana la curva. Un modelamiento matemático que presentó el Washington Post, todo lo pueden ver allí abajo, los links de las zonas donde tomamos nuestra información, es el análisis de por qué los brotes como el coronavirus crecen exponencialmente y cómo se aplana la curva, que son los análisis de los escenarios que haremos en este análisis. Aquí se confirma lo que está pasando en Estados Unidos desde enero, donde poco había infectados. Ahora ya a 9 de marzo observen cómo el pico crece y evidencia que es un crecimiento exponencial del virus si no hay control, que es lo que pasó en este país que toma medidas muy recientes de cuarentena. El modelo de simulación es muy sencillo, las personas sanas son las azules, las enfermas son las marroncitas y las moradas son las personas ya recuperadas. El modelo se basa en que cuando una persona sana toca una enferma, hay posibilidad de contagio. En el modelo nuestro, suponemos que es del 100%, ya sea sintomático o sintomático, pero transmite la enfermedad. Y la persona recuperada no transmite la enfermedad a otra persona, lo veremos en el modelamiento, y se modela en todos los escenarios que utilizó el Washington Post, 200 habitantes. Los 4 escenarios. El primero, cuando no hay control. El segundo, parecido a Wuhan, cuando se hace un cierre de cuarentena forzosa del foco. El tercer caso es cuando se restringe el 4% de la población, muy parecido a Corea del Sur, que funcionó muy bien, llamamos distanciamiento moderado. Y el cuarto caso que analizaremos es cuando se restringe solo el movimiento a una población indispensable, en este caso un octavo en el modelamiento matemático. Veamos el primer caso. En este escenario se hace no hay ninguna restricción de movilidad. Obsérvese que el foco arranca y las personas sanas se van enfermando en la medida que se encuentran con las personas enfermas. En este caso, no se hace cerco y como ven la gráfica empieza a crecer en contagiados. Los azules van disminuyendo y si observan, el pico es muy alto. Se observa entonces que casi toda la población se contagia y esto pues también se asocia mucho a los decesos. Obsérvese que el pico de la cumbre de contagio pues es el más alto posible. Ya después empiezan a aparecer, después de los 14 días que se conoce en el caso del coronavirus, empiezan a aparecer las personas que se recuperan. Habrán algunos decesos, aquí no estamos mirando el tema de los decesos, las muertes, pero como ustedes observan, el pico epidemiológico es muy alto. Casi que se contagió al total de la población cuando no hay este tipo de controles. El escenario 2 es la cuarentena forzosa tipo Wuhan. Observen ustedes aquí que lo que se hizo fue retener a toda una población, se mantuvo los enfermos un tiempo, allá el contagio se viene dando
de manera exponencial normal, porque no hubo restricción, pero es imposible que la familia no salga de esas regiones, que los suministros no entren, que los servicios de salud y aseo no se muevan, y en algún momento el sistema de salud se ve y observa que no hay control y se empieza a contagiar a la población que estaba por fuera del cerco, porque es casi que imposible solo retener en el foco y todo el país, como pasó en China, pues finalmente se contaminó. Lo que se hizo fue aplanar un poco la curva, pero finalmente el pico fue alto porque todo el país tuvo picos epidémicos en otras regiones que tuvieron que tomar medidas muy similares. Pero pues se logra aplanar un poco el pico epidemiológico y ya los sanos o los que se recuperan empiezan a aparecer. Veamos el escenario 3 cuando se restringe un cuarto de la población. Es el caso que asumió en este caso Corea del Sur, donde lo que se hace es que la cuarta parte de la población se sigue moviendo. Y eso implica que se disminuyen los puntos de contagio al ser un distanciamiento social moderado. Más personas permanecen sanas. Observen ustedes que hay personas quietas en el modelo y el modelo lo que muestra fundamentalmente es que en la medida que las personas contagiadas se van moviendo, se encuentra un apaciguamiento de la curva, es lo que quiero mostrar en este escenario. Es mucho más chata la curva que en el modelo anterior y por lo tanto se restringe la aparición de nuevos contagios. Muchas personas sanas permanecen, miren que el color azul permanece en el tiempo y eso muestra que los cercos sí funcionan y las movilidades sí funcionan. Es tipo como estamos haciendo en Bogotá al final del mes de marzo. El escenario más interesante se muestra cuando se restringe mucho más la población. Observen ustedes que en el escenario 4, que se llama el distanciamiento exhaustivo, mucha más gente está quieta, solo un octavo de la población se está moviendo. Serían estas personas las del sistema de salud, las del sistema sanitario, distribución de alimentos y demás. Y lo que hacen es restringir todavía más espacios públicos que en el escenario anterior y por lo tanto las personas sanas son más en el tiempo. Observen que el pico epidemiológico baja mucho, ya empieza a aparecer la curva de recuperación, las personas sanas que sobrevivieron y que se curaron. Obviamente se tocó menos personas vulnerables, por lo que hay más personas quietas y este escenario de distanciamiento exhaustivo pues es muy interesante porque muestra gráficamente que hay buena recuperación y una muy baja tasa de contagio y lo más importante, una curva muy aplanada en el pico epidemiológico. Observes entonces que en la medida que se mejora la cuarentena, se mantiene el aislamiento, hay más personas azules que son personas sanas no contagiadas. Y obviamente, pues, la curva es de mayor interés. ¿Qué debemos hacer entonces? Simplemente reitero cumplimiento de las medidas sanitarias que Cruz Roja, que entidades internacionales, que el Ministerio de Salud, las Secretarías de Educación están lanzando. Recuerden que esto es un virus, no es una bacteria, entonces hay que usar bactericidas que tengan más del 60% de alcohol, las normas cotidianas, tocarse la cara después de lavarse, las que ustedes ya conocen, y evitar el contacto con enfermos para que efectivamente se disminuya el contagio. Y lo que hablábamos de los cercos epidemiológicos o cuarentenas o encierros, cuando esté enfermo, quedarse en la casa, luego de validar si es el COVID, pues sí, en el caso de enfermedades graves, ya avanzar hacia los servicios médicos y hacer todo el respaldo de limpieza permanente, más aún cuando se está enfermo, siempre limpiar el tema de cuando se está enfermo usar la mascarilla, efectivamente, muy importante. Si no se está enfermo, no usarla, pues para que la usen efectivamente los enfermos. También los cuidadores, para que no escasee este tipo de insumos. Importantísimo limpiar siempre. Recuerden que el COVID es un virus que queda en las mesas, en las puertas y demás. Cuidarse también, ojalá con guantes desechables y hacer mucha limpieza permanente con los porcentajes de jabón. Jabón que haga jabón, que haga espuma, es importante, ¿no? ¿Qué debemos hacer también? No debemos detener nuestra vida. Seguir y seguir trabajando es aprovechar el tiempo en casa, porque vamos a estar en casa, podemos estudiar, hacer teletrabajo, encontrarse con uno mismo,
gozar el tiempo, compartir con los amigos, usar los medios y las TIC para comunicarse, estudiar entre ellas, es una de las cosas que podemos hacer. Cuidar de tu familia y cuidar de tus vecinos. Eso es lo que debemos hacer. La vida no se detiene, cierra el pico epidemiológico, se cierra el contagio y sigue la vida. Entonces, seguir adelante. ¿Qué no debemos hacer? Lo que estamos haciendo, fake news, estar enviando informes que no están validados. Recuerden que toda la información que está aquí fue validada previamente para compartir, no generar pánico, no salir corriendo a los almacenes y comprar cuando se pueda, porque efectivamente los focos de contagio se establecen cuando hay mucha gente a cierta distancia y eso es lo que no se debe hacer. Finalmente, recordar que seguimos unidos a través de los medios, a través de las TIC y aunque estamos a la distancia, seguimos unidos. Docentes con estudiantes, directivos con docentes, comunidades, amistades, siguen unidos desde la casa. Vamos contra la epidemia y sí al cerco epidemiológico. Gracias por compartir esta reunión con cualquier otra persona que ustedes consideren que sea pertinente para ellos.